para mis compañeros de mesa directiva, la honorable concejal Zulay Córdoba, el honorable concejal Eliezer Ávila y mis demás compañeros honorables concejales. Un cordial saludo para el señor secretario de la corporación, doctor Eiber Rivera, su equipo de trabajo, a la doctora Lina Ximena Vélez Mosquera, funcionaria de la Secretaría de Bienestar Social. Un saludo a la doctora Adriana Soto, secretaria de Bienestar Social, y su equipo de trabajo. A la comunidad en general y en especial a los que nos ven por la plataforma Facebook Live. Señor secretario, favor leer el orden del día. Sí, señor presidente, un cordial saludo para usted, doctor Luis Eduardo Ayala Rengifo, al doctor Eliezer Ávila, primer vicepresidente, a la doctora Zulay Córdoba Rangel, segunda vicepresidente, a los honorables concejales que hoy se encuentran en esa importante sesión ordinaria del día viernes 21 de abril del 2023. Al equipo de trabajo de la corporación que siempre está dispuesto a trabajar mancomunadamente en los diferentes procesos. A los medios de comunicación, a la comunidad en general que nos hace seguimiento desde la plataforma Facebook Live. Un saludo especial para la doctora Adriana Soto, secretaria de Bienestar Social. Para la doctora Lina Ximena Vélez Mosquera, funcionaria de la Secretaría de Bienestar Social. Y a todo el equipo de esta importante secretaría que hoy nos acompañan en la sesión ordinaria. Sesión ordinaria, viernes 21 de abril de 2023. Primero, himno al municipio de Tuluá. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercera, oración. Cuarto, intervención de la doctora Lina Ximena Vélez Mosquera, funcionaria Secretaría de Bienestar Social. Tema, informe general del programa Adulto Mayor. Quinto, proposiciones y o asuntos varios. Señor, firma el orden del día Luis Eduardo Ayala, presidente, Eliezer Ávila, primer vicepresidente, Zulay Córdoba Rangel, segunda vicepresidente, Eiber Rivera Padilla, secretario general. Señor presidente, está leído el orden del día de la sesión ordinaria, viernes 21 de abril del 2023. Pongo en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Señor presidente, fue aprobado el orden del día de la sesión ordinaria, viernes 21 de abril del 2023. Primero, himno al municipio de Tuluá. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las dóvidas eras con la savia que vibra en tu sangre. En Junín y Ayacucho tus héroes perdieron valientes su sangre, con brías heroica fuiste, Lozano batió la barbarie. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu altivo de tus hijos la heroica sangre. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu altivo de tus hijos la heroica sangre. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las próvidas eras con la savia que vibra en tu sangre.
abolengo, sacerdote de Cristo fue mártir y abnegado sus manos batieron del honor el glorioso estandarte. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas cenas con la savia que vibra en su sangre. Segundo llamado a lista y verificación del quórum. Alexander Agudelo, Colorado. Sandra Patricia Rubla Cardona. Brian Andrés Avilés Garreta. Eliesí Ávila Ávila. Luis Eduardo Ayala Rengifo. Consuelo Cifuentes Sánchez. Zulay Córdoba Rangel. José Manuel Rodríguez Poloche. Óscar Osvaldo Gómez Castro. Cristian Hernández Victoria. Javier Jaramillo Giraldo. Carlos Arturo Londoño Marín. Julio César Morán Galindo. Albeiro Quintero Barrios. Robinson Rengifo Rodríguez. Diego Fernando Suaza Otálvaro. Ivonne Toledo Rojas. Señor presidente, hay quórum reglamentario para la sesión ordinaria viernes 21 de abril del 2023. Tercero, oración. Hoy le solicito respetuosamente al honorable concejal Robinson Rengifo tenga la bondad de dirigirnos la oración el día de hoy. Bueno, muy buenos días a usted, señor presidente, a su mesa directiva, a la doctora Diana Soto, a la doctora Lina Vélez y al resto de equipo que nos acompañan el día de hoy, a todos los honorables concejales que se encuentran en el recinto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero agradecerle a Dios por otro día más de vida, por darme la oportunidad de compartir con mis seres queridos, con mis amigos, por permitirme conseguir la salud de mi hija que venía con dificultades. Agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado en el día de hoy y decirle que seguimos siendo hijos de Él por siempre, que es nuestra guía, que es nuestra luz, que es nuestro destino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, pastor. Cuarto punto. Intervención de la doctora Lina Jimena Vélez Mosquera, funcionaria de la Secretaría de Bienestar Social. Tema, informe general del programa Adulto Mayor. Hago el llamado a la doctora Lina Jimena Vélez para su intervención. Bienvenida, doctora. Tiene el uso de la palabra. Buenos días. Buenos días, mesa principal, concejal concejal Luis Eduardo Ayala Rengifo, presidente, concejal Eliesí Ávila Ávila, primer vicepresidente, ahora sí. Nuevamente, buenos días a la mesa principal, concejal Luis Eduardo Ayala Rengifo, presidente, concejal Eliesí Ávila Ávila, primer vicepresidente, concejal Zulay Córdoba Rangel, segundo vicepresidente, doctor Eiber Rivera Padilla, secretario general, y demás concejales. Proyectamos, por favor. El día de hoy vengo
a contarles sobre la coordinación del programa de adulto mayor del municipio. El programa de adulto mayor del municipio se basa en la Ley 1251 de 2008. La presente ley tiene como finalidad lograr que los adultos mayores participen de la sociedad teniendo en cuenta sus experiencias, teniendo en cuenta mediante la promoción y el restablecimiento, asistiendo al ejercicio de sus derechos. El programa de adulto mayor se fortalece junto con la política pública municipal y el programa del plan de desarrollo para accionar dicho programa de manera transversal con un gran objetivo y dar una participación y una mejor calidad de vida a este eje poblacional. Las acciones que realizamos desde el programa de bienestar social, desde el programa adulto mayor, son asesoría jurídica, también totalmente gratis a los adultos mayores y su entorno familiar. También le damos atención psicológica a los adultos mayores y su entorno familiar según el proceso. También articulamos con otras dependencias de acuerdo a las necesidades de los adultos mayores, con Secretaría de Arte y Cultura, INDER, Gobierno, Secretaría de Salud, entre otras, y así articulamos acciones de conveniencia para nuestros adultos mayores. Adultos mayores de habitante y en calle, lo trabajamos transversal con la Secretaría de Salud, ya que estos adultos mayores, pues es un poco complejo el trabajo con ellos y la articulación siempre es en beneficio de estas personas para mejorar su calidad de vida, dependiendo la problemática que haya con estos adultos mayores. Durante el año se realizan 4 consejos municipales de adulto mayor, donde allí se toman determinaciones con el eje poblacional y para el eje poblacional. En este momentico estamos trabajando este decreto que fue hecho el 24 de agosto de 2012, porque el Consejo Municipal como tal de adulto mayor se debe trabajar con adultos mayores. Ya este Consejo Municipal de adulto mayor, donde participan todas las dependencias y entidades que tengan que ver con adulto mayor, pasaría a ser Mesa Técnica Municipal de Adulto Mayor. Y el Consejo Municipal de Adulto Mayor serían consejeros del mismo eje poblacional, que deben ser elegidos entre las comunidades y entidades que sean solamente adultos mayores, donde allí ellos tendrán participación a nivel municipal, departamental y nacional. Entonces, se está trabajando en este momentico, el Consejo Municipal pasaría a ser Mesa Técnica Municipal y el Consejo Municipal solamente se plantearía a partir de adultos mayores. Nosotros tenemos una ruta de atención para el adulto mayor dependiendo la situación. Ejemplo, si ahí tenemos un adulto mayor que egresa de una clínica o hospital o un centro hospitalario y el adulto mayor no tiene familia, el adulto mayor no tiene hijos, la familia que tiene es secundaria o terciaria, este adulto mayor aplica para ser acogido a los centros de protección. ¿Por qué? Porque no tiene quien vele por ese adulto mayor. Pero tenemos unos parámetros para que estos adultos mayores entren a estos centros de protección. Primeramente, la historia clínica. Segundo, su identidad, porque para los centros de protección es muy complejo que llegue un adulto mayor que no tenga identidad y no tenga una historia clínica actualizada. De allí ellos no sabrían cómo tratar a ese adulto mayor. Y segundo, los centros de protección no están en capacidad de llevar al adulto mayor a sacar su identidad. De la misma manera, los adultos mayores, si tienen alguna restricción médica, si necesitan atención en casa, si necesitan pañales, la EPS ya debe de haberles autorizado ese servicio y así nosotros lo recibimos, porque los centros de protección no son centros hospitalarios. Los centros de protección con los que tenemos convenio
ellos son sin ánimo de lucro. Nosotros tenemos un convenio con ellos, mas no suplimos sus necesidades al 100%. Si un adulto mayor sale de una clínica o lo encontramos abandonado y vulnerable, pero tiene hijos, esta ruta de atención no sería ya con bienestar social, sino que sería primeramente directo con comisaría de familia. ¿Por qué con comisaría de familia? Comisaría de familia es quien se encarga de hacer valer el derecho del adulto mayor por parte de sus hijos. Si ya comisaría de familia no lo notifica a bienestar social, sería diferente, pero primeramente es con comisaría de familia. Si tenemos un adulto mayor que es habitante en calle, ese adulto mayor primeramente debe de ir a un centro de salud, porque tenemos que saber que los adultos mayores no se llevan en primer lugar a los centros de protección. ¿Por qué? Porque si el adulto mayor tiene alguna enfermedad, alguna patología que sea de transmisión, tenemos que salvaguardar los adultos mayores que están dentro de las instituciones. Entonces, primeramente se lleva a un centro de protección. Si el adulto mayor que es habitante en calle y tiene alguna adicción, tampoco lo podemos llevar a un centro de protección porque los centros de protección no son centros de rehabilitación. Entonces, en los centros de salud saben cómo activar dichas rutas. Los grupos de adulto mayor. En este momento tenemos 52 grupos de adultos mayores conformados en el municipio en diferentes comunas de Tuluá. Estos grupos de adultos mayores son grupos organizados en los cuales la administración presta sus servicios a través de la Secretaría de Bienestar Social, a través del Instituto Municipal del Deporte, a través del Hospital Rubén Cruz Vélez, a través de Arte y Cultura. Nosotros tenemos estos grupos, son 52 grupos que reciben atención psicológica, también reciben actividad física, capacitaciones, tenemos campañas con estos grupos de cuidado y autocuidado, porque cuando nosotros alternamos y trabajamos transversal con el Ministerio y con la Secretaría de Desarrollo Departamental, estamos enfocados en trabajar mucho la parte mental de los adultos mayores que a raíz del COVID y a través de unas caracterizaciones que hemos hecho, nos arroja que los adultos mayores están mentalmente un poquitico como bajos de su capacidad mental, su funcionalidad mental. Entonces, hacemos mucho trabajo psicológico con los adultos mayores. ¿Por qué nosotros promocionamos mucho los grupos de adulto mayor? Porque se nos hace no por facilidad, sino por hacer un gran proceso. Porque nosotros teniendo los grupos y los adultos mayores focalizados, es diferente a ir casa por casa a trabajar a un adulto mayor. Mientras que nosotros los tenemos en grupos conformados, ellos van cambiando su estilo de vida, tanto mental como físicamente. Para este año se ha incrementado en un 11% de los grupos, porque el año pasado teníamos 41 grupos, y hay una cobertura amplia de grupos donde nosotros tenemos grupo en Puerto Frazadas, se abrió un grupo en El Paraíso y está próximo a abrirse un grupo de adulto mayor en el barrio de San Luis. Nosotros con los grupos de adulto mayor conmemoramos fechas especiales, con ellos hacemos diferentes actividades micro y macros, por lo menos con los adultos mayores realizamos actividades como caminatas ecológicas, los llevamos a caminatas ecológicas. Obviamente para estas caminatas ecológicas no van todos los adultos mayores porque tenemos adultos mayores con discapacidad, pero también pensamos en los adultos mayores que están aptos para hacer esas caminatas ecológicas. En esas caminatas ecológicas tratamos de que los adultos mayores se vayan acompañados de un nieto o de un familiar. Procuramos que sea niño porque queremos y venimos desde el año pasado planteando como esa cultura de vejez y envejecimiento en los niños, jóvenes y adolescentes para que el adulto mayor no sea tan rechazado como hasta hoy ha sido.
También tenemos que el año pasado atendimos 1.800 adultos mayores con todas las actividades que realizamos y para este año dimos inicio a una caracterización de atención que próximamente pues se las podemos presentar, que ese sería lo del primer semestre. Tenemos también en el programa adulto mayor los centros de protección y los centros día vida. Los centros de protección y los centros día vida también se rigen de acuerdo a la ley 1251 de 2008, que tiene como objeto promover, proteger y restablecer y defender los derechos de nuestros adultos mayores. Bueno, los centros de protección son los centros de protección son los que tenemos el servicio 24/7, o sea que todos los adultos mayores están institucionalizados allí. Les ofrecemos servicio de estadía, alimentación, también les ofrecemos el servicio de actividad física, de ocio y tiempo libre, también son intervenidos por la parte psicológica y también ellos reciben atención del Hospital Rubén Cruz Vélez, donde el médico va cada mes y está en constante revisión con auxiliares de enfermería. Los centros día vida son los centros que están de lunes a viernes en la actividad diurna, donde se ofrece un servicio de atención de 8 a 4 de la tarde. Ellos allí reciben atención de alimentación, desayuno, almuerzo y un algo antes de regresar a las 4 de la tarde. Ellos se recogen en la Secretaría de Bienestar Social y se regresan a la Secretaría de Bienestar Social. Se recogen a las 7:30 y se regresan a las 4 de la tarde. Tenemos dos centros día vida. Uno está ubicado en Nariño y el otro está ubicado en Tres Esquinas, donde en uno tenemos 88 usuarios y en otro tenemos 87 usuarios. Los centros de protección con los que nosotros tenemos convenio es el San Francisco de Asís, que está en el corregimiento de la Marina, Jardín de los Abuelos, que está en la urbanización San Francisco, Casa de los Abuelos, que está en el kilómetro 2 vía La Ribera, Fundación El Albergue El Buen Samaritano, que se ubica en el barrio Popular. Los adultos mayores de los centros de protección tienen, ya como les había mencionado, tienen una atención de alojamiento. Allí también los adultos mayores reciben capacitaciones para ellos hacer emprendimientos. En los centros de protección también tenemos articulación con el INDER, también tenemos articulación con Secretaría de Bienestar Social, donde allí parte un trabajo muy articulado para que los adultos mayores institucionalizados no sean personas sedentarias, sino que sean personas activas a pesar de que están institucionalizados y muchos se encuentran en un abandono familiar supremo. El 24% de los adultos mayores que tenemos en los centros de protección tienen red familiar, pero se encuentran en total abandono. Hemos hecho un trabajo, venimos haciendo un trabajo mancomunado con Comisaría de Familia para que estos adultos mayores tengan un doliente, no tanto en el sentido económico, que sería lo más importante, porque los centros de protección de bienestar social no suple sus necesidades al 100%, pero también anímicamente, porque los adultos mayores hemos encontrado con el trabajo psicológico que se ha venido haciendo a través de procesos, que los adultos mayores en sí muchas veces vemos que los tienen amarraditos en una silla, pero eso tiene un porqué y hemos hecho ese trabajo con los psicólogos del por qué hay que amarrarlos en una silla y muchos han salido de ese trance y porque hemos encontrado que es algo que ellos traen de un abandono familiar. Entonces el proceso que se ha hecho, hemos llevado a adultos mayores que se dan contra las paredes, se agreden ellos mismos y a hoy son adultos mayores totalmente diferentes, con más aceptabilidad de que están institucionalizados y a raíz de todos los trabajos que hemos hecho, estos adultos mayores
se encuentran en una mejoría, no un 100%, pero sí se puede decir que en un 60%, o sea que su calidad de vida ha mejorado. En los centros Día Vida se realiza un análisis constante de las personas que allí lo integran. Los centros Día Vida son centros día donde van personas, no porque nosotros lo escojamos así o nosotros pongamos el parámetro, sino que a nivel nacional van personas que apliquen al centro día, que tengan CISBEN A, B o C, que sean personas con una discapacidad leve porque se tienen que movilizar, que sean personas que no sufran en un Alzheimer total, porque son personas que están a cuidado en el día y tienen que trasladarse de un lugar a otro. Entonces, para esas personas sí hay como un parámetro para poder ingresar a los centros día. Entonces, nosotros estamos haciendo un constante análisis y desde la Secretaría de Bienestar Social, que es como el punto que nos toca, es estar en un constante análisis, una constante vigilancia para que los centros día funcionen como deben de funcionar y hacer planes de mejora. La idea no es ir a juzgar los centros de protección ni los centros día, sino siempre con parámetros a nivel nacional, departamental y municipal, estar en constante mejora, hacer planes de mejora cada día, porque los centros de protección y los centros día pues siempre no van a ser perfectos. Entonces esa es la función que tenemos en nuestro equipo de trabajo en el programa de adulto mayor, que está en cabeza de la doctora Adriana Soto, nuestra secretaria. Tenemos una trabajadora social, tenemos una gerontóloga, tenemos una psicóloga, una terapeuta respiratoria y mi persona como gerontóloga, y preparadores físicos también tenemos. Aquí, como pueden ver, los centros Día Vida, ellos tienen unos profesionales aparte de la Secretaría de Bienestar Social. Y los profesionales, ellos cumplen un programa interdisciplinar que es en salud ocupacional, actividad física, alimentación complementaria, trabajo de emprendimiento, ocio y tiempo libre. Muchísimas gracias. A usted, doctora Lina, honorables concejales, abro el debate para sus preguntas e inquietudes. Doctora, la dinámica es que si ellos tienen alguna inquietud, los escuchamos a todos primero y después le doy el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Sandra Patricia Arrula. Con los muy buenos días, señor presidente. Un saludo a la mesa directiva, a los honorables concejales y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Darle la bienvenida a los funcionarios. Tengo una sola observación para hacer, y es que en días pasados yo hice aquí en Asuntos Varios pública una denuncia de un ciudadano que me dio traslado y que nosotros proyectamos acá en la pantalla, y es acerca de una situación que según el ciudadano se viene presentando en la casa de los abuelos. En el video él menciona que los adultos mayores de la casa de los abuelos presentan quejas acerca de la alimentación que ellos reciben, que es por fuera de las horas, y él mismo menciona que estaba allí y que está demasiado atrasado pues el almuerzo, y que la calidad no es la ideal para ellos. Entonces me gustaría que usted nos hiciera de pronto claridad o nos explicara cómo es la minuta, si ustedes manejan una minuta para los alimentos de los abuelos y si tienen unos horarios para que sean cumplidos pues en lo que es la dinámica del día a día de la casa de los abuelos. Le agradezco. Muchísimas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. No habiendo más inquietudes por parte, tiene el uso de la palabra el honorable concejal José Manuel Rodríguez.
Buenos días, muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. El saludo para usted, su mesa directiva, igualmente saludar a mis compañeros, los honorables concejales que se encuentran en el honorable recinto del Consejo Municipal, saludar a los amigos periodistas que hacen cubrimiento de esta sesión, a las personas que nos siguen a través de las diferentes redes, al doctor Eiber Rivera y su equipo de trabajo, a la doctora Lina Ximena, muchas gracias por darnos este informe detallado con respecto al adulto mayor. He venido siendo insistente en las sesiones y cuando tenemos la posibilidad de recibir información de ustedes, los funcionarios, y vengo viendo una situación reiterativa y pues quisiera saber, y lo pregunto porque no lo veo en el informe, o sea, me hace falta nuevamente una caracterización de los adultos mayores existentes partiendo de los datos del DANE y pues aterrizándolo y contextualizándolo en el ámbito municipal. O sea, eso me permite a mí ponderar y colocar unos valores y trazar unas metas y hacer unas evaluaciones para saber cómo estamos nosotros referente qué cantidad de población atendemos, qué población dejamos de atender, porque usted nos manifiesta y nos entrega cifras, cifras que obviamente están allí establecidas porque esos son los casos que ustedes atienden. Por ejemplo, los 128 adultos mayores que se atienden en los tres lugares que están establecidos para eso, pero sí me hace falta en eso ponderar pues cuánta es la obligación que tenemos, cuánto es la demanda que tenemos de adultos mayores que requieren de esa atención para poder que nos diga si en realidad necesitamos más centros, si ampliamos su funcionamiento y si estamos atendiendo cada uno de los casos que tenemos. Si no hacemos esa caracterización, leyendo ese informe, pues hay una política pública de adulto mayor que requiere que no solamente haya una caracterización, sino haya un estudio frente al tema de adultos mayores, con todo lo que significa un estudio. Entonces, sí sería para mí muy importante. Sé que de pronto esa caracterización, si existiera, pues no la va a tener a la mano, pero sí me gustaría tener esos dos documentos, el estudio que debe de tener en el entendido que hay una política pública trazada a nivel nacional. ¿Y por qué lo solicito? Pues la solicito porque allá hay un compromiso establecido del gobierno nacional a través de la ley 1955 del 2019, que usted lo cita allí, artículo 217 del Plan Nacional, donde establece la creación de la estampilla y donde también se define cómo se va a utilizar el 70% a la financiación de centros vida y el 30% a centros de bienestar y protección del adulto mayor.
y para mí es muy importante y para la corporación igualmente, porque no solo nos sirve como fuente de información, sino que nos sirve como un marco referencial para poder nosotros establecer si estamos por debajo de la línea media de atención a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal. Y eso nos permite establecer qué tareas toca hacer o realizar, y máxime cuando estamos a puertas de iniciar un nuevo periodo y que todo el mundo está estructurando su plan de desarrollo y los candidatos, sus programas de gobierno. Sería bien interesante que nos hablaran en esos planes de desarrollo a qué le estamos y a qué le apuesta cada candidato en ese tema. Y eso sería hasta garantista para la comunidad, no solamente para ese eje poblacional, sino para las familias, que podamos escuchar el discurso de cada uno de esos candidatos y que con los datos que nos entreguen ustedes, pues podamos estar aterrizados y decir si está ajustado o si está enfocado a la salvaguarda y a subsanar las situaciones que se puedan presentar con respecto a este grupo poblacional tan importante y significativo y que día tras día aumenta, porque pues ya nosotros, por ejemplo, Eduardo Ayala ya llegó a adulto mayor, ya está viejito, ya le sigo yo, sigue Robinson Consuelo, sí ya llegó allá, y ya estamos, con eso aumenta el número, ¿no?, de adulto mayor, y para nosotros es muy importante que tengamos ese dato, porque eso daría una referencia. Y Eliesid se me quedaba también, va a estar compañero de cama en la casa de los abuelos mío. Entonces, no, Arturo no. Entonces sí sería importante tener esa información, porque tenemos un compromiso. Eso nos generaría unas tareas, no solamente en el campo social y administrativo, sino en el campo político. Esa información que se haga de parte de los entes serios y que están encargados de eso, y si lo hacemos público, pues eso le da una garantía al ciudadano para cuando vaya a escuchar las propuestas de candidatos, pues a saber si está aterrizado y si su propuesta está enfocada a eso. Entonces es interesante por todos lados. Entonces sí me gustaría, doctora, en lo que me pueda ayudar, si no tiene el tema del estudio y si no hay esa caracterización, le rogaría que a través de la corporación o de manera personal tener eso en mis manos, pues para poder hacer ese control político, y aparte de eso para afianzar tareas para ver cómo le llegamos de una manera más óptima a ese grupo poblacional. Muchas gracias, doctora, por su deferencia. A usted, señor presidente adulto mayor, por concederme el uso de la palabra. Con mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Carlos Arturo Londoño. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias por darme el uso de la palabra. Un saludo para usted, para la doctora Zulay Córdoba, el doctor Eliesid Ávila, secretario del Consejo, mis amigos honorables concejales, medios de comunicación que se encuentran hoy en el recinto, para las personas citadas hoy en el Consejo, la doctora Lina, y para la coordinadora de Bienestar Social del municipio. La verdad, son estos temas sociales, yo pienso que nos tocan el corazón a todo mundo, porque cuando se habla de un programa social, son temas sensibles ante toda la comunidad. Si bien hay que hacer un trabajo importante por los niños, jóvenes y adultos, que son las personas que nos van a venir a reemplazar en todas las actividades que se hacen en la sociedad, en todos los campos, pues también hay que tener en cuenta y hay que pensar mucho en lo del adulto mayor, porque son personas que si ya están en uso del buen retiro, como lo podía decir el concejal Poloche, que ya está en uso del buen retiro,
ya, porque son personas que de una u otra forma le han aportado a esta sociedad, son personas que dedicaron su vida a la sociedad y ya cumplieron con un deber y aportaron mucho a lo que nosotros hoy estamos haciendo, y seguramente de todo lo que hicieron las personas adultos mayores hoy nosotros estamos disfrutando. Entonces son personas que merecen todo el interés y todo el respaldo de una administración. Y la verdad, yo quería hacerle un par de preguntitas, y con estos 2 centros vidas que tenemos nosotros en el municipio es suficiente, o en realidad nosotros debemos de crear más centros vida y buscar de pronto la forma, por si esa estampilla adulto mayor, que yo fui una de las personas que lo aprobó en el periodo anterior, si esos recursos son suficientes o si se necesitan más recursos para crear más centros vidas, porque a mí me parece uno de los programas más hermosos que existen, porque es que no solamente le estamos dando la oportunidad al adulto mayor de que comparta con más personas, sino que haga actividades, pero a su vez está compartiendo con su familia, y no lo estamos separando de ninguna parte, le estamos dando la oportunidad de que haga una vida activa y se sienta útil todavía. Entonces, la pregunta es si usted, dentro de sus encuestas, dentro de lo que usted maneja, cree que se necesiten más centros vidas en Tuluá, y si necesitan cuántos más, o fortalecer los que hay actualmente y abrir un espacio para más cupos, porque vuelvo y le cuento que para mí es uno de los programas sociales más hermosos que existe. Muchas gracias. Con mucho gusto, honorable concejal. No habiendo más intervenciones, le doy de nuevo el uso de la palabra a doctora Lina. Bueno, con respecto a la pregunta que me hace la concejal Arrula, nosotros en los centros de protección estamos en constante monitoreo con estos centros. Ya habíamos tenido esa denuncia por parte de una persona y efectivamente inmediatamente nos hicieron la denuncia. Nosotras como programa de adulto mayor, como Secretaría de Bienestar Social, que velamos por los adultos mayores que tenemos allí, acudimos inmediatamente al centro de protección para hacer plan de mejora, porque muchas veces tenemos en cuenta que todo no es perfecto en los centros de protección y que hay anomalías, y ya empezamos con ese plan de mejora, porque tenemos una gerontóloga que se hace cargo de los centros de protección y una trabajadora social, quienes están al pendiente los 5 días de la semana, casi que 24/7 de los centros de protección, que los adultos mayores tengan una buena minuta alimentaria, de que verificando si hay que capacitar a las personas que trabajan dentro de los centros de protección, se le haga su respectiva capacitación, de que si la minuta está bien o está mal respectiva a los adultos mayores, porque tenemos adultos mayores con diferentes patologías, pero tenemos que hacer una minuta para algunas personas, no muchas, diferente, pero en general una minuta que nutra a los adultos mayores. Entonces, desde la Secretaría de Bienestar tenemos a la doctora Nidia Mercedes y a la doctora Erika, una trabajadora social y una gerontóloga, que ya están a cargo de la Casa de los Abuelos, no solamente de la Casa de los Abuelos, sino de los 4 centros de protección que nosotros tenemos convenio, y en este momentico se encuentran trabajando sobre ese plan de mejora, sobre esa queja que tuvimos del ciudadano, porque también nos llegó a nosotros, y en este momentico ya están trabajando sobre eso, sobre la minuta con una nutricionista, también porque tenemos que tener en cuenta que nosotros no suplimos el 100% de los centros de protección económicamente. Ellos también deben gestionar recursos. Nosotros tenemos un convenio y pagamos por unos adultos mayores, pero en nuestro deber está de que los centros de protección cumplan también, no solo con el convenio que nosotros tenemos, sino con todos los adultos mayores que tenemos allí dentro de esos centros de protección, que son los 4 que nosotros mencioné anteriormente. Entonces, en eso ya estamos trabajando, honorable concejal, y ya pues cuando usted quiera y lo desee, la invitamos para que usted vea ese plan de mejora que estamos haciendo, y con mucho gusto, y le agradecemos su interés. Con respecto a lo que me dice el concejal,
Se me olvida el nombre. José Manuel. José Manuel. Bueno, concejal, la caracterización de los adultos mayores, mira, nosotros venimos trabajando y no solamente nosotros. La política pública de vejez y envejecimiento, que sale en mayo de 2022, hasta ahora se está socializando en todos los territorios. ¿Por qué? Porque a nosotros como territorio, como municipio, no nos corresponde hacer la política pública. Son unos parámetros que se prueban en mesas de trabajo y en esas mesas de trabajo se está trabajando de cómo intervenir todos los adultos mayores de cada territorio. ¿Cómo hacerlo? Y nosotros, lo que yo le mencioné anteriormente, nosotros vamos a formar la mesa técnica y no se va a llamar Consejo Municipal de Adulto Mayor, sino mesa técnica. Y el Consejo Municipal de Adulto Mayor es donde se le da participación y tendrían que ser 17 adultos mayores que representen ese eje poblacional para hacer, como hemos trabajado toda esta administración, un trabajo en conjunto, porque tienen que tener voz y voto, los adultos mayores deben de tener voz y voto, y nosotros como mesa técnica suplir necesidades que realmente se tengan que suplir para esta población, haciendo una caracterización general de adultos mayores. Nosotros podemos decir que en Tuluá hay 18.000 adultos mayores. ¿De cuántos están interviniendo? ¿Qué hacemos nosotros? Promocionamos los grupos de adulto mayor para hacer una mejor intervención. Promocionamos los centros día vida para hacer una mejor intervención. ¿Por qué lo hacemos así? No por facilismo, sino porque profesionalmente nosotros no podemos ir puerta a puerta a atender un adulto mayor. Necesitamos que, no sé si, yo creo que tú lo sabes, hay adultas mayores que venían trabajando hace muchos años para poder tener un centro de adulto mayor apto para actividad física para adultos mayores, no un coliseo, el de Buenos Aires, no, que es el de Nariño. Ellas apenas ahorita, gracias a esta política pública que se está construyendo y que se está socializando en los territorios, ellas a los próximos adultos mayores les están dejando algo para que ellos tengan garantías de que el adulto mayor tiene voz y voto en la sociedad. Y eso es lo que se está trabajando hoy a partir de la política pública nacional que se está socializando en los territorios a través de la gobernación departamental. Se trabaja la política pública, se socializa, donde los adultos, ya nosotros no decidimos por los adultos mayores como entidades públicas o privadas, sino que los adultos mayores ya entran a tener voz y voto dentro de la sociedad y la comunidad y se debe trabajar en conjunto para así lograr una caracterización general de cada territorio, de cuántos adultos mayores podemos intervenir, de qué forma los podemos intervenir según las necesidades. ¿Por qué? Porque todos los adultos mayores no son funcionales, todos los adultos mayores no tienen familia primaria, o sea, hijos. Entonces esa caracterización se ha ido trabajando, más es un poquitico amplia, porque yo puedo decirte, en Tuluá tenemos 17.000 adultos mayores, sí, pero ¿cómo los podemos trabajar? Y eso es lo que se está trabajando a través de la política pública, de cómo podemos intervenir no solamente 2.000 adultos mayores, sino cómo podemos intervenir y qué programas y proyectos plantea la mesa técnica y el mismo Consejo Municipal de Adulto Mayor para esta caracterización amplia que cogemos a través del DANE y cogemos a través de cada territorio. La pregunta que me hace el concejal sobre los centros día vida. Tenemos en cuenta que la estampilla a nivel nacional y por ley, sus recursos son 70 y 30, 70% para el centro día y 30% para los centros de protección, ¿sí? Que si necesitamos abrir cobertura para los centros día, claro. Nosotros venimos estudiando la necesidad a partir de lo que me preguntaba el concejal José Luis. Venimos estudiando y haciendo un proceso de que necesitamos centros días, pero centros días un poco más dinámicos. Ejemplo, el centro día que tenemos hasta el momento son personas que medianamente se pueden movilizar, pero es que también tenemos adultos mayores con discapacidad, en situación de discapacidad de cama, situación de discapacidad que no
visual y auditiva, que simplemente no se pueden mover de sus casas. Entonces estamos mirando la posibilidad, a raíz de la problemática que tenemos de adulto mayor, de abrir centros días domiciliarios. El año pasado se hizo el ejercicio, la doctora Adriana abrió un espacio para hacer el ejercicio, el centro día domiciliario, donde los adultos mayores con discapacidad eran atendidos con profesionales similares al centro día de Nariño y centro día de Tres Esquinas, pero iban a la casa, le hacían la terapia en la casa, la actividad física en la casa, la atención psicológica en la casa y se les llevaba la minuta. Esos adultos mayores, eso fue una prueba piloto que se hizo, esos adultos mayores tuvieron obviamente no se van a aliviar al 100%, pero sí tuvieron una progresión y un progreso en calidad de vida en cuanto para ellos mismos y con sus mismas familias. Entonces, para abrir centro día, sí, necesitamos más centros días, pero más dinámicos, necesitamos centros días rurales, necesitamos centro día domiciliario y el centro día, el que tenemos en este momento. Sino que eso, concejal, yo digo que eso es con procesos, es poco a poco, no son momentáneos. Nosotros hemos cogido las cosas buenas que se traen de hace tiempo atrás, hemos visto las falencias y hemos ido trabajando, pero progresivamente. De pronto ahorita no se note mucho, pero más adelante es como dejar una huella y dejar como un proceso bien realizado y no momentáneo, porque sabemos que no solamente son adultos mayores los que están en este momento, nosotros vamos a ser adultos mayores. Entonces, lo que nosotros estamos garantizando y lo que nosotros estamos trabajando en conjunto con la política pública de vejez y envejecimiento es eso, que el adulto mayor tenga garantías de calidad de vida hasta su último instante de vida. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José Manuel Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Doctora Lina Ximena, haciendo referencia a la claridad que usted nos hace frente al Consejo y al Comité Municipal, claramente vemos que el Consejo genera una representatividad de un grupo poblacional, porque tienen el ejercicio de tener voz y voto. Es allí donde tiene una mayor incidencia la petición mía, porque cuando se van a tomar decisiones y en representación de un grupo poblacional que no tiene una caracterización contextualizada y en tiempo real, en el momento, pues entonces allí es compleja la situación. Y no menos la responsabilidad del comité municipal, cuando casi que se podría decir que el comité municipal, según usted nos lo expresa, es reactivo. Y en la parte preventiva, sin decir que no se hace, porque se hace, pero es dificultoso para ustedes, como lo decía, ir a tocar puerta a puerta para auscultar si de pronto allí en ese hogar está ese adulto mayor. Yo creo que hay una responsabilidad nuestra y en el comité municipal de tratar al máximo, generando unas estrategias que nos permitan tener, si no bien una cifra real, lo más cercana posible a eso, porque conocemos de casos, doctora, y pues como usted dice, subyacen, y eso que usted está hablando solo de las personas que se les dificulta y de pronto las que puede uno identificar y evidenciar que son adultos mayores, en otros donde ocultan a los adultos mayores, los ocultan y los dejan como en las partes alejadas de los hogares y son objetos de maltrato y de muchas cosas de los cuales soy testigo lamentable
y no en condiciones dificultosas. Yo presido una asociación de jubilados que la mayoría tenemos edades ya clasificando en adulto mayor, y he tenido casi que ir a rescatar compañeros que por familias teniendo pensión y están siendo lavados con escobas y con mangueras en los patios. Eso me ha tocado evidenciarlo a mí y son cosas que jamás se reportan. Entonces, hacer hincapié frente al Consejo, frente a los retos, y al Comité Municipal frente a estos retos que necesitamos adoptar para poder tener lo más cercano posible una información precisa de esta población que es tan vulnerable. Yo podría decir que el adulto mayor es más vulnerable que los niños. Entonces, sí, para mí es importante. Entonces sí quería recabar en eso, como para hacerle esa encomienda de manera más insistente, pues para que nos colaboren en eso. Sé que los esfuerzos son máximos, pero sí le encomendaría eso de manera personal y en gratitud y en nombre de la ciudadanía tulueña, que se hiciera. Sería bien interesante, porque también me alarma y logro concatenar la intervención de mi compañera Sandra Rubla cuando hay quejas sobre el tema de alimentos, cuando hay quejas en un lugar donde, según veo allí, hay una cantidad de profesionales y una cantidad de atenciones, porque cuentan con el apoyo de profesionales para que esto no esté sucediendo. Entonces, alarma ya en este tema, y pues sí sería también bueno preguntarle a usted si hay una veeduría, si alguien ejerce veeduría, si alguien ejerce control sobre esos sitios, si quedan unas actas, tanto documentales como físicas, como en imágenes, sobre cómo se viene trabajando en eso. Pues en el entendido que no es hipotético, es real. Y no es el común, pero sí lo hay. Sí hay las denuncias. Entonces sí me gustaría que me diera ese dato. Lo desconozco, si hay quien haga control, veeduría, supervisión de ese tema. Y por último, doctora, no encontré en el tratamiento que se le hace al adulto mayor algo que, según los psicólogos y los que hacen tratamiento de ellos, es muy importante. Desde el análisis de lo incidente que es en su recuperación y en su manera de llevar una vida de adulto mayor lo más tranquila posible y lo más aterrizada a la realidad. Y es que hicimos un consejo departamental hace mucho tiempo, hace unos 21 años en Cali, a nivel departamental. Se logró establecer de que la cantidad, el potencial, todo el insumo que tiene un adulto mayor, lo que recogió a través de su trasegar en su vida, su experiencia y en sus habilidades, no se podía dejar perder, porque más del 70% del adulto mayor estaba en condiciones aptas de transmitir ese conocimiento. Y lo alarmante para nosotros era que la juventud, en el análisis que se le hizo al comportamiento juvenil en un programa piloto que se hizo, los jóvenes tenían ansiedad del aprendizaje de esas cosas, de esas enseñanzas y de todas esas habilidades del adulto mayor. Entonces, dentro de eso se logró colocar que uno de los puntos referenciales para tener en estos centros de atención integral, pues era eso, cómo transmitir de esa generación a la nueva generación esos conocimientos para que no se perdiera, y que eran bien importantes,
no solamente para la recuperación y para la remembranza, sino lo que iba a alimentar a nuestras juventudes. Y no lo veo en el ejercicio, no veo que haya como ese espacio, desconozco si lo hacen, porque no lo estoy diciendo que no lo hagan, porque puede ser que de alguna manera subyace esa información aquí y no tuve el lenguaje para entenderla yo de esa manera. Me excusa si es eso. Entonces sí quisiera saber, porque fue un estudio que se le invirtió mucho dinero y que en realidad era muy proactiva esa solicitud que se hacía en ese escenario y no lo veo. Entonces sí quisiera saber si se perdió, si hay otra percepción frente a eso, porque como todo evoluciona, pues no lo sé si de 20 años acá ha evolucionado, pero pues ese trabajo se había hecho. Entonces esa es mi intervención, doctora. Le agradezco mucho, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Tiene el uso de nuevo el uso de la palabra, doctora Lina. Bueno, cuando le contesté a la honorable concejal Sandra Rubla sobre el monitoreo que se hace a los centros de protección, sí se hace por medio de la Secretaría de Bienestar Social para hacer planes de mejora. Se hace con una gerontóloga, una trabajadora social y con los jurídicos de la Secretaría de Bienestar Social. Todo queda por escrito porque esos planes de mejora se deben y se tienen que hacer. Como lo dije anteriormente, no todo es perfecto en los centros de protección, van a haber anomalías, pero cuando hay esas alarmas, inmediatamente Bienestar Social interviene y hace veeduría sobre esa alarma. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una ruta en esas veedurías. Si esa veeduría no se hace, obviamente pasa automáticamente a personería. Y personería también hace veeduría. Personería también hace veeduría en los centros de protección, en los grupos de adulto mayor. Incluso ellos estuvieron visitando los centros de protección. Entonces la veeduría sí se hace desde la Secretaría de Bienestar Social y más cuando hay una alarma y inmediatamente se implementa un plan de mejora. Cuando los adultos mayores interactúan con niños, por eso decidimos implementar las caminatas ecológicas y que sean acompañados de un niño, de un nieto, de un sobrino, de un niño o un adolescente. Ustedes saben que los adultos mayores tienen mucho conocimiento sobre la naturaleza y eso también hay que traerlo a alusión en este momento. Y ellos en las caminatas ecológicas, en la caminata ecológica que hicimos el sábado pasado, denotamos mucho que los adultos mayores le hablaban mucho sobre las plantas medicinales a los niños. Les enseñaban sobre las plantas medicinales, del por qué esta tierra si es fértil, esta tierra no es fértil. Entonces, nosotros sí tratamos de implementar que los adultos mayores transmitan el conocimiento que tiene a otras generaciones. Los adultos mayores en los centros de protección se acostumbran mucho, más que todo en Jardín de los Abuelos, que tiene un colegio ahí cerca, de que esos niños visiten los adultos mayores y los adultos mayores en ese momento están haciendo tapetes, están haciendo bordados e interactúen con esos niños y transmitan ese conocimiento que ellos tienen. Entonces nosotros sí tratamos de que los adultos mayores interactúen mucho con los niños, no solamente conocimientos o habilidades que tengan, sino conocimientos de historias, de antepasados, que le cuenten a los niños o a sus mismos hijos. ¿Sí? Entonces tratamos de hacer mucha familiaridad y mucha integración. No se puede siempre porque los niños siempre no están prestos ni están dispuestos, pero sí tratamos crear cultura de vejez y envejecimiento con los niños, jóvenes y adolescentes sobre los adultos mayores. Muchas gracias, doctora Lina, por su intervención. Siempre será bienvenida acá al recinto del Consejo Municipal. Señor secretario, por favor, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Quinto punto, proposiciones o asuntos varios. Señor presidente, no hay proposiciones, estamos en asuntos varios.
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander Agudelo. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Con los buenos días para usted, por supuesto, la mesa directiva, compañeros concejales, saludar y agradecer la presencia, por supuesto, de la doctora Lina Vélez, así como también la presencia de la secretaria de Bienestar Social. Bienvenidas a su recinto. También saludar y agradecer la presencia de los medios de comunicación y de todas las personas que a esta hora nos siguen y nos ven por Facebook Live. Presidente, hago este uso de la palabra en asuntos varios para referirme a un tema que, si bien es cierto es del orden nacional, me parece pertinente traerlo al municipio de Tuluá. Y quiero colocar en contexto lo que pasó con el puente que comunica a el departamento del Valle del Cauca con el departamento del Quindío. Lamentablemente, donde, dado a este percance, pues hubo 2 víctimas de la Policía Nacional y otros más heridos. Pero ¿dónde quiero ir con esto? Es que escuchando, presidente, primero que están haciendo los estudios para determinar cuál fue el origen de la falla del puente, que inicialmente se presentó como un atentado a la Policía Nacional y que después obviamente fue desvirtuado porque no se encontró material probatorio que indicara que fue un atentado, y que lo que se dio fue una fractura de la estructura del puente, dado a, según lo que dicen, digamos que eso fue la primera observación que hacen los expertos en este tema, dado a, digamos, el crecimiento del río que empezó a afectar la estructura. Y sale el ministro de Transporte a decir que el 40% de los puentes del país hoy necesitan de revisión, y más que revisión, la de la intervención inmediata de estos puentes, porque también pueden colapsar. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con esto, señor presidente, honorables concejales? Como nuestra ciudad también es una ciudad que es atravesada por un río, y que a lo largo de ese recorrido del río por la zona urbana del municipio tenemos varios puentes, muchos de ellos con muchos años en el municipio de Tuluá, me parece necesario, presidente, y oportuno que oficiemos a la secretaría responsable, no sé si planeación municipal o no sé si la Secretaría de Hábitat e Infraestructura, para que se adelanten los estudios pertinentes frente al estado de los puentes que hoy tiene el municipio. Vuelvo, insisto, porque hemos visto la creciente del río como en algunos momentos ha amenazado a estos puentes, y que no vaya a ser que hoy nos encontremos con una sorpresa de que de pronto esté afectando la estructura de estos puentes y que esté socavando la estructura de los puentes. Máxime cuando también vemos que cerca a uno de los puentes, a varios de los puentes, encontramos, por ejemplo, personas que se dedican a la extracción del material y que lo hacen muy cercano a, digamos, la estructura del puente. Entonces, sería pertinente, digo yo, para conservar la vida, conservar la integridad de los ciudadanos tulueños, pero además de los visitantes, que se haga un estudio, que se adelante un estudio pertinente frente al estado actual de los diferentes puentes que hoy cuenta el municipio, para que no vamos a tener más adelante de pronto una emergencia. Y sería importante hacerle esta sugerencia a la Oficina de Gestión del Riesgo, para que él, en ese, digamos, misionalidad que tiene de asesorar, de informar a la administración municipal, haga las recomendaciones en este tipo. Vuelvo, insisto, no estoy generando una alarma, pero sí me parece pertinente tener la seguridad y la tranquilidad del estado actual de los puentes. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal, será tenida en cuenta su solicitud.
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José Manuel Rodríguez. Señor presidente, muchas gracias. Quiero ser puntual en la solicitud que voy a hacer utilizando el punto de varios. Nosotros venimos tocando en Tuluá una realidad y que lamentablemente es constante, es diaria, pero no se nombra y no se toca sino de manera circunstancial. Y para nadie es un secreto de la situación que viven las diferentes instituciones y las diferentes empresas prestadoras de servicio de salud. Preocupante las IPS. Y de alguna manera nos hemos apocado en la atención en este tema de salud, y para mí queda en entredicho que nosotros somos esa entidad que le ofrece como ciudad-región esas alternativas de atención en salud a todos estos municipios vecinos. Porque día tras día vemos cómo estas IPS, pues las que son de tipo privado, se debilitan, exceptuando pues al Hospital Tomás Uribe y el Rubén Cruz Vélez, que se han fortalecido gracias al Señor y gracias a eso, porque de alguna manera nos dan un poquito de garantía y de estabilidad. Pero en la oferta a los diferentes servicios por las IPS, pues día tras día se apoca. No sé si es que ya no hay tanta demanda, pero que nosotros como usuarios de servicios de salud sabemos que la demanda sí está, pero la oferta no. Día tras día se ve más necesario de la parte de las EPS que nos envíen a ciudades como Cali, Armenia y Pereira a hacer las atenciones con una medicina avanzada, porque día tras día pues vemos menos oferta en ese campo profesional en el municipio. Y pues esa era nuestra identidad, ¿no? Que nosotros se llegó a decir que éramos la ciudad blanca porque nos caracterizábamos y porque nos destacábamos por esa prestación de servicios en una alta oferta y con tecnología avanzada y demás, de lo cual pues en este momento está en entredicho. Y mi intervención es solo para pedirle el favor, igualmente como lo hizo el compañero Alexander Agüelo, es para que de alguna manera a quien le corresponda, creo que la Secretaría de Salud, que nos regale ese estudio de esa situación actual en cuanto a esa oferta de servicios, cómo estamos nosotros, el municipio de Tuluá, para poder saber a qué atenernos en esas atenciones complejas y tan raras que se ven en cuanto a la salud. Entonces, antes de que eso eclosione y de alguna manera sea casi urgente y no haya tiempo para tratar de darle solución, sí me gustaría, señor presidente, que haciéndole esa solicitud a esa secretaría, ese ente encargado, pues nos ponga en contexto y miremos si es necesario o si es equivocadamente la percepción que tiene la ciudadanía frente a eso. Lo mío lo apalanco y lo baso es que la atención en nuestro sistema de salud de la Policía Nacional, y argumentando con unos sustentos escritos, que no hay el profesional, que no hay el experto en esa sección de atención. Entonces en eso apalancamos, y entendiendo que también algunas denuncias de parte de las otras EPS, entonces
antes de que nos llegue un momento coyuntural, sí me gustaría tener esa información, señor presidente. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Con mucho gusto, honorable concejal, será tenida en cuenta también su solicitud. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Diego Fernando Concejal Suaza. Diego, regálame una cosita que me quedó en el tintero. Muchas gracias, Tiene el concejal. uso de la palabra, honorable concejal Alexander Presidente, es que Agudelo. se me quedó en el tintero un tema y me demoro un minuto haciendo la solicitud, presidente. Es que se le envíe oficio a la Secretaría de Hábitat e Infraestructura del departamento para que nos informe en qué estado está el proceso de la contratación o por qué no, sí, la contratación del puente de Papayal, señor presidente, teniendo en cuenta, por supuesto, vuelvo, insisto, este tema. Es un puente muy importante para el municipio de Tuluá que comunica al municipio de Tuluá con el municipio de Andalucía, pero que además comunica los corregimientos de Tres Esquinas con Bocas de Tuluá, Los Caimos, y que hoy, presidente, ese puente está siendo utilizado masivamente. ¿Y por qué digo utilizado masivamente? Porque con la intervención que le está haciendo a la vía Tuluá Tres Esquinas, pues esa es una ruta alterna que tienen los moradores tanto de La Palmera y Tres Esquinas para acceder a sus viviendas o venir a la ciudad, y que hoy está siendo utilizado más que nunca por los carros cañeros, y que, como usted es bien sabido por todos nosotros, ese puente corre peligro de colapso, y entonces hoy requerimos saber en qué estado está ese proceso. Entonces sería bueno, señor presidente, que como desde la corporación le enviáramos un oficio pidiéndole al secretario de Hábitat e Infraestructura en qué estado está o en qué condiciones está ese proceso del compromiso que hizo nuestra gobernadora para el cambio de este puente como tal. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, concejal Diego Fernando Suaza. Con mucho gusto, honorable concejal, le doy el uso de la palabra al honorable concejal Diego Fernando Suaza. Cómo no, doctor Alexander Agudelo, con mucho gusto. Para mí es un honor, hermano, poderle servir, concejal. Con los buenos días, cordial saludo para usted, señor presidente, su mesa directiva, compañeros honorables concejales, amigos periodistas de los diferentes medios de comunicación, que nos siguen por las redes sociales, y en especial a este gran periodista tulueño, Mario Grajales, de ese importante noticiero Huasca FM. Cordial saludo, un abrazo y bienvenida, periodista. Y en especial dar un cordial saludo a todas y cada una de las personas que siguen esta sesión por Facebook Live. Señor presidente, quiero ser breve en mi exposición, no me voy a extender, pero sí le recomiendo, señor presidente, al igual de la solicitud que hace mi compañero honorable concejal de la bancada del partido ASI, de enviar una solicitud de infraestructura, yo también le solicito respetuosamente que desde la mesa directiva se le mande también un oficio haciéndole las recomendaciones a infraestructura en lo que tiene que ver, señor presidente, con el convenio interadministrativo que se firmó con la CBC. Aquí tuvimos la sesión con la CBC, con la infraestructura, arrancaban supuestamente los trabajos el lunes, y la verdad, hoy las oraciones de los tulueños han surtido efecto. Hoy llevamos casi una semana sin llover, sin llovizna, sin aguaceros. Hoy hizo tregua el invierno y al momento no ha arrancado el proceso de escolmatación del río Tuluá por medio de ese convenio interadministrativo entre CBC y la administración. Sería importante hacer el llamado. Yo ayer hice mis averiguaciones y hasta ayer no había arrancado los trabajos, cuando ya está firmado, ya está todo listo para poder. Sí sería importante porque me preocupa, usted sabe que estamos terminando abril y en mayo siempre, por tradición, por historia, por climatología, siempre es de lluvias. Entonces sí sería bueno hacer esa recomendación, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. No sé si la maquinaria, honorable concejal Suaza, honorable concejal Suaza,
Honorable concejal, no sé si ayer yo pasé sobre el puente de la transversal del río Tuluá y había maquinaria allí con una cantidad de volquetas sacando material del río. No sé si fue que ya iniciaron, honorable concejal, pero iremos a hacer su solicitud. Honorable concejal, claro que sí, ahí están sacando material. Yo lo que me estoy refiriendo es al convenio firmado con CBC, no ha arrancado ese convenio. Lo que hoy está haciendo es el esfuerzo de la administración municipal, ¿sí? Ok. Y hay que rescatar ese tema. Lo que yo estoy hablando es del convenio entre CBC y la administración municipal, que debería ya haber arrancado los trabajos. Lo que está haciendo hoy es el esfuerzo que está haciendo esta administración para sacar y descolmatar el río. Con mucho gusto, honorable concejal. No habiendo más intervenciones, agotado el orden del día, levanto la sesión y convoco para mañana 8 de la mañana. Si más no recordarles, compañeros, la celebración del Día del Concejalito, que es el 29, necesitamos que cada honorable concejal postule un niño para que ese día lo represente a ustedes. Que tengan un excelente resto de día.